mencionando el chat, el del grupo de WhatsApp. Entonces, ecuaciones de estados. Acuérdense que lo que queremos es lograr calcular algunas de las propiedades que ya podemos sacar directamente de la tabla de propiedades. Insisto, su primera opción para calcular propiedades termodinámicas es tablas de propiedades. Esa es su primera opción, porque el valor que ustedes van a encontrar ahí es el valor más exacto que puede haber, ¿sí? Porque son propiedades que han sido medidas en los laboratorios, entonces son los valores más exactos. Si no, su segunda opción es calcularlo, y lo vamos a calcular por medio de las ecuaciones de estado. Ya les comentaba ahorita que las tablas pues tienen toda la información ahí de las propiedades, pero ustedes tienen nada más unas poquitas tablas, pero realmente los libros de tablas de propiedades son libros bien voluminosos y luego muchos son vulnerables a tener errores tipográficos. Incluso cuando hacemos la lectura es muy susceptible también a leer un valor erróneamente. Entonces, por eso, como les comentaba, si no tengo acceso y para reducir todas estas cosas, pues utilizamos las ecuaciones de estado. Ya les comentaba que es cualquier ecuación que relacione propiedades importantes de los gases, como son la presión, la temperatura y el volumen específico y la masa de la sustancia. A esto se le conoce como ecuación de estado. Les comentaba ahorita, hay ecuaciones tan simples como la que vamos a ver hoy, a ecuaciones tan complejas que simplemente para escribirlas es bien complicado. Para resolverlas es mucho más. O sea, hay ecuaciones de estado que podemos únicamente resolver en la computadora. O sea, usando la computadora las podemos resolver. Entonces, el objetivo es que ustedes conozcan estas ecuaciones y cuando menos apliquemos esta más simple. Pero que tengan idea que existen muchas más ecuaciones y cómo van evolucionando estas ecuaciones. Lógicamente, las ecuaciones que se han generado, lo que quieren es reducir los errores de las ecuaciones anteriores. Entonces, sobre todo, esta ecuación, por ejemplo, tiene muchos errores en algunas situaciones, pero hay otras situaciones donde el valor es muy, muy bueno. Por lo tanto, lo que requiero el día de hoy es que ustedes decidan o que sepan decidir cuándo sí pueden usar una ecuación determinada de estado, en qué situación sí y en qué situación no la pueden utilizar. Entonces, digo, la más sencilla que existe y la que es conocida por todos nosotros porque la hemos estado viendo desde preparatoria y luego en sus clases de física en la universidad, en sus clases de química, es la ecuación de estado del gas ideal. Su práctica que les voy a mandar el día de hoy es precisamente, tiene que ver con la teoría cinética de los gases y la siguiente práctica tienen que ver estas dos, cómo se generan estas ecuaciones de estado, para que tengan una idea ustedes. La ecuación de estado del gas ideal, realmente hay muchas formas de escribirla, pero aquí la que tenemos aquí en pantalla es la ecuación más común que encontramos. Presión por volumen específico y es igual a una constante R de los gases multiplicado por la temperatura. Ojo, las voy a ir, porque posiblemente ustedes nada más estudiaron una forma de la ecuación cuando las estudiaron. Entonces aquí las voy a ir, se las voy a ir explicando para que tengan una idea de todas las ecuaciones que se generan de esta misma. Entonces, ese volumen que ven ahí, si se fijan, es un volumen con letra minúscula, corresponderá a un volumen específico, que es el volumen específico que viene en sus tablas de propiedades. Ese volumen es el que sacamos de ahí. Ahora, este valor de R es una constante de los gases. Ustedes casi seguro que han manejado la constante universal de los gases, o sea, RU, que es la que tengo por aquí hasta abajo. ¿Qué diferencia hay entre estas dos constantes? Que esta constante R, que no tiene la U, o sea, no es universal, que quiere decir que no es universal, pues que es específica para cada gas. La constante universal que ustedes utilizaron en sus ecuaciones de estado, por eso se llama constante universal, porque es el mismo valor, es la misma para todos los gases. Entonces, cuando la ecuación del gas ideal está escrita de esta manera, la constante R que utilizamos es específica del gas.
Eso quiere decir que tengo que ir a las tablas y tengo que buscar cuánto vale este valor para cada gas que esté yo trabajando. Y en las unidades que voy a requerir, por ejemplo, aquí tengo 4 gases importantes. El aire tiene un valor de 0.2870, esto es R. Estos son kilojoules sobre kilogramo grado Kelvin, que son unidades para el sistema internacional. Acuérdense que trabajamos en el sistema internacional y de aquí brincamos al sistema inglés. Luego tengo helio, ahí tiene su valor, tengo argón, ahí tiene su valor, nitrógeno, ahí tiene su valor. Estas tablas vienen creo que en la primera hoja de sus tablas que les mandé. Si las tienen allá a la mano, chéquenlo donde viene el valor de R creo que es la tabla número 1. Ahí chéquenmelo. Y ese valor de R es el que van a sustituir en esta ecuación, que es la primera forma en la que vamos a tener la ecuación del gas ideal. ¿Sí la tienen por ahí ya? ¿Sí la localizaron? Porque no la tengo yo aquí para mostrarla, ¿eh? ¿Tablas, profe? Creo que es la tabla, cuando abren sus tablas de propiedades, creo que es la tabla número 1, que vienen varias columnas y entre ellas viene el valor de R. Déjame ver si la puse, si le tomé la foto, pero creo que no. ¿Es en agua? Perdón, sí, aquí la tengo en pantalla. Es la tabla A1. Nada más que a ustedes les aparece con un color rojo, pero es esta misma. O sea, vienen varias sustancias, viene la fórmula, dice masa molar, constante de gas y propiedades del punto crítico. ¿Sí están por ahí? Sí, profe. ¿Ya la localizaron? Sí. Vean, lo que estoy hablando ahorita es este valor. Esta es la constante de los gases específica para el gas. O sea, es el valor que entrará en la ecuación que acabo de dar ahorita. Y esa, bueno, viene en muchas unidades, dependiendo de cómo la necesitemos. Si se van a la tabla del sistema inglés, pues los van a encontrar allá en unidades del sistema inglés. Entonces, aquí, cuando utilizo la ecuación del gas ideal en la forma que mostré ahorita, tengo que ir primero a esta tablita y buscar con qué gas estoy trabajando y sacar de aquí el valor de R. Sus unidades son kilojoules sobre kilogramo grado Kelvin. Acuérdense, la ecuación es presión por volumen específico es igual a la constante R por la temperatura. Eso quiere decir que de aquí yo puedo despejar cualquiera de las variables. Aquí puedo yo calcular presión, volumen y temperatura, que son las mismas que están tabuladas, pero aquí las tengo en forma de ecuación. ¿Sí? Entonces aquí, para este caso, que este volumen es específico, utilizaré este valor de R, que es específico para el gas. Ahora, hay otra forma de la ecuación. Estos valores que puse aquí a la izquierda son RU, o sea, no corresponden a estos. Bueno, sí corresponden, pero estos son molares. Sí, por unidad de moles, no por unidad de kilogramos. Por lo tanto, esta se usa en la forma número 2 de la ecuación del gas ideal. Bueno, antes de pasar, hoy vamos a trabajar con esta primera tablita. Les digo, esta es nada más una tabla así para que aprendan a manejar estos valores. Sin embargo, hay libros completos que tienen todos los valores para cualquier sustancia. Eso quiere decir que si no la encontraran por aquí, pues hay que ir a un libro especializado en todas las sustancias. Que viene especializado para todas las sustancias. Más adelante, pero de una vez que estoy aquí en esta tabla, aquí tengo las propiedades del punto crítico que vamos a utilizar el día de hoy para corregir la ecuación del gas ideal. Tengo temperatura, presión, esas son constantes críticas. Están en la tabla número 1. Entonces, el día de hoy trabajaremos con la constante específica de los gases y con las propiedades del punto crítico, que es temperatura crítica, presión crítica y volumen crítico para la sustancia. Nada más, lo menciono, todavía no vamos a trabajar con ellos, pero para no regresar a esta tablita. Ahora les digo, esta me regresé aquí porque esta primera forma de la ecuación es para la constante específica de los gases. O sea, si uso esa, uso la constante de los gases. Sin embargo, la constante de los gases
es una relación entre la constante universal, como su nombre lo indica, si es un solo valor para todos los gases. O sea, cualquier gas a condiciones específicas de presión y temperatura, ocupa el mismo volumen. Entonces, de aquí sale la constante universal para los gases. Realmente la constante que ustedes ven en la tablita es la constante universal, que es un valor para todos los gases, dividido entre su peso molecular. Eso quiere decir que si yo multiplicara los valores que vienen en esa tablita por el peso molecular de la sustancia, lo multiplicara, tendría el valor de R, específico para esa sustancia. No sé si me expliqué. O sea, que si la quisiera en otras unidades, por ejemplo, aquí tengo la constante universal para todos los gases. Si esta yo la multiplico por el peso molecular de la sustancia, me genera el valor que viene aquí en la tabla, en las unidades que tendría yo aquí. Es nada más, pues, multiplicarla por su peso molecular. Pero no se preocupen, porque lo vamos a tener así como está aquí, en unidades, en sus valores ya específicos. ¿Sí vamos bien? Ahora, la ecuación esa que comenté ahorita es la general. Sin embargo, la puedo tener también en unidades de masa. O sea, esta es la misma fórmula anterior, pero sustituyendo aquí su valor del volumen específico. El volumen específico es el volumen sobre la masa. Si yo sustituyo, me genera esta ecuación, que es la misma, pero esta está en unidades de masa. Ojo, esta R sigue siendo la constante específica del gas. Entonces, por ahí vayan anotando las diferentes formas en las que podemos utilizar la ecuación. Aquí esta M que aparece es la masa de la sustancia que estoy trabajando, o sea, la masa del gas que estoy trabajando. Ahora, también la puedo tener en relación a el número de moles. O sea, si meto yo el número de moles de la sustancia en lugar de la masa, el número de moles, tendré aquí mi ecuación del gas ideal. Es la misma que mencioné al principio, pero aquí la tendré con otras variables, como la constante universal. Esta sí ya es la universal, quiere decir que es un valor para todas las sustancias, y el número de moles de la sustancia. Entonces, depende yo de lo que quiera calcular y lo que quiera hacer es la ecuación que voy a tomar en cuenta. Y por último, aquí tenemos en forma del volumen molar, o sea, el volumen por el número de moles. La ecuación se hace un poquito más simple. Voy a tener la presión por el volumen molar es igual a RU por T. Entonces, aquí no se preocupen mucho porque básicamente vamos a estar trabajando dos ecuaciones. Presión por volumen específico es igual a R por T, que esta es la del volumen molar, la que mencioné al principio, y luego vamos a manejar presión por volumen, es igual, este es volumen total ya, acuérdense, cuando es mayúscula es volumen total de mi sistema. Presión por volumen total va a ser igual al número de moles por la constante universal por la temperatura. Entonces, básicamente estaremos saltando entre esta ecuación que le voy a llamar número 1 y esta ecuación que le voy a llamar número 2. La única diferencia es que aquí voy a trabajar con la constante específica de los gases y aquí voy a trabajar con la constante universal de los gases, con los valores que ya puse por ahí y que también vienen en su tablita que está ahí. Observen, tanto en la primera como en la segunda, observen que me voy a basar en la segunda primero para que lo observen. Si yo la pongo en la forma presión por volumen, acuérdense, este volumen es total, es igual a N por RU. Si mi sistema es cerrado, o sea, si la cantidad de masa permanece constante, este valor que tengo aquí es constante también, porque es el número de moles multiplicado por RU. Son valores fijos para mi sistema. Eso quiere decir que esta ecuación yo la puedo definir para mi estado, para calcular cómo cambian las variables al pasar del estado 1 al estado número 2. ¿Qué es esto que ustedes ven aquí? O sea, si me piden calcular propiedades de presión, volumen, temperatura en el estado 1 o en el estado 2, entonces voy a usar esta ecuación que sigue siendo la ecuación del gas ideal.
Nada más que está específicamente para el cambio del estado 1 al estado 2. O sea, si yo tengo un sistema en el estado 1 y ese sistema cambia al estado 2, yo puedo utilizar esta ecuación para calcular las propiedades de ese gas. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque si esto es un valor constante, entonces presión 1, volumen 1 por temperatura 1 vale este valor, pero presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2 vale también este valor, porque es constante. Perdón, es RU. Parece que es una U mayúscula. Vean que este valor es lo mismo que este. Por lo tanto, si esto es igual a esto, también presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a la presión 2, volumen 2 sobre la temperatura 2. Ya sacarán ustedes esta ecuación en su práctica número 4. Ahí en su práctica 4 van a deducir todas estas ecuaciones en los experimentos. ¿Dudas hasta aquí? Eso quiere decir, o sea, es la misma ecuación, pero eso quiere decir que esta la utilizo para hacer cálculos en el estado 1 o en el estado 2. O sea, normalmente en este caso tenemos algunas propiedades del estado 2, algunas propiedades del estado 1 y hay que calcular una propiedad en el estado 1 o una propiedad en el estado 2. No sé si me explique. Entonces, básicamente pues estaremos trabajando con esta ecuación, con la anterior y con esta que es la misma, pero para cuando mi sistema pasa de un estado a otro estado diferente. ¿Dudas hasta aquí? Ejemplo 1. Dice, la presión manométrica de un neumático de automóvil se mide como 210 kilopascales antes de un viaje y 220 kilopascales después de un viaje, en una ubicación donde la presión atmosférica es de 95 kilopascales. Suponiendo que el volumen del neumático permanece constante y la temperatura del aire antes del viaje es de 25 grados centígrados, determine la temperatura del aire en el neumático después del viaje. Así, pregunta rápida. ¿Qué ecuación estaré usando? ¿Y por qué? No escuché. La segunda. ¿La segunda qué es cuál? Más bien mi pregunta iba enfocada en, ¿uso la ecuación total o la de... No escuché. Fíjense, sí, adelante. Perdón, donde tenemos la constante específica de los gases, ¿no? Donde teníamos la constante específica de los gases. ¿Por qué? Fíjense, aquí hay que observar algo importante. Dice, uno se mide como 210 antes del viaje y luego después del viaje. Esto me indica algo, que yo tengo un neumático en el estado 1 que pasa a un neumático en el estado 2. Lo puse como un 4, pero es un neumático. Entonces, realmente la ecuación ahí no entra para nada el valor de R. ¿Por qué? Porque lo que quiero calcular es cómo cambia una variable al pasar del estado 1 al estado 2. ¿Sí o no? En otras palabras, la ecuación que estaría usando, porque fíjense, tengo después del viaje es un estado 2, antes del viaje es un estado 1. Entonces tengo mi condición 1 y tengo mi condición 2. Por lo tanto, mi ecuación que usaré sería presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2, volumen 2 sobre la temperatura 2. O sea, antes del viaje, quedan 10 minutos, igual nos salimos y volvemos a entrar. Antes del viaje sería mi estado 1, después del viaje sería mi estado 2. Entonces, voy a tener datos de mi estado 1 y voy a tener datos de mi estado 2. ¿Qué datos tengo de mi estado 1? 210 kilopascales. ¿Qué es eso? La presión 1. Tengo mi presión 1, pero ojo en una cosa. Aquí ya vamos a empezar a entrar a los problemas. Ojo con la presión, es una presión manométrica. ¿Se acuerdan cuando hablamos de presiones? Esta es una presión manométrica, le voy a poner una M. Vale
210 kilopascales. Cuando hablamos de presión, hace mucho que empezamos a ver la variable de presión, ¿qué dijimos que íbamos a tomar en cuenta cuando apareciera una presión en una ecuación? ¿Se acuerdan? Se cortó la comunicación. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué dijimos que tendríamos que tomar en cuenta? Va más fácil. ¿Qué dijimos que teníamos que tomar en cuenta cuando la temperatura apareciera en una ecuación? Que tiene que ser en escalas absolutas. Que la temperatura tiene que ser en escalas absolutas. ¿Por qué? Porque una escala relativa, un 0 grados, no me indica que no hay movimiento molecular. Entonces tiene que ser una escala absoluta. Lo mismo en las presiones. Si la presión es manométrica, no la puedo usar en una ecuación, a menos que sea una diferencia. Pero tengo que usar una presión absoluta. ¿Se acuerdan cómo se calculaba la presión absoluta? Era la presión manométrica. Ajá. Y la de la atmósfera Le local. sumaba la presión atmosférica, ¿están de acuerdo? Entonces, a partir de aquí lo vuelvo a recordar porque no podemos usar una presión que no sea la absoluta en las ecuaciones de estado. La presión debe estar en forma absoluta. Si no me marca que es una presión absoluta, la tengo que calcular. Entonces, lo que tengo yo aquí es una presión manométrica. La presión absoluta va a ser igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. ¿Cuánto vale la presión atmosférica? 95 kilopascales. Entonces, la presión absoluta en mi estado 1 va a ser la manométrica, que son 210 kilopascales más la presión atmosférica, que en este caso es de 95 kilopascales. ¿Sí o no? ¿Sí me expliqué? Sí. ¿Cuánto les da esto? 305. Ojo, esta es la ecuación esta es la presión que voy a usar en mi ecuación. Entonces, esta es igual a, sí se observa, 305 kilopascales. Entonces, a partir de ecuaciones de estado, a partir de la clase de hoy, siempre tienen que considerar que su presión sea absoluta. Siempre tienen que considerar que su temperatura sea absoluta para poder usar las ecuaciones. Ok. Déjenme borro aquí. ¿Qué hice? Borré todo. Ahí está. Nada más. Aquí puedo borrar. Déjenme borro para tener mi estado 2. La presión absoluta fue de 305 kilopascales. Voy a hacer lo mismo. Esta es la que voy a usar en la ecuación. Voy a hacer lo mismo, ya casi nos saca, para la presión después del viaje. En mi estado 2, que voy a dividir en 2. En mi estado 2, ¿qué presión tengo? 220 kilopascales. Entonces, mi presión manométrica. Mi presión manométrica vale, ¿dónde está? 220 kilopascales. Entonces, la presión absoluta para este caso 2 va a ser igual a 220 kilopascales más la presión atmosférica que valía 95. ¿Cuánto les da esto? 315. Es igual a 315 kilopascales. Esta es la que voy a usar en la ecuación. ¿Sí? Entonces, pongan por ahí una nota. A partir de aquí no se me debe olvidar que la presión debe estar en medidas absolutas para usarlas en la ecuación. ¿Qué otros datos tengo? En mi estado 1. Temperatura. Tengo la temperatura y la temperatura era antes del viaje, entonces tengo mi temperatura en mi estado 1, ¿sí o no? Estado 1, ¿sí o no? ¿Se oye eco? ¿Por qué? Por ahí le mueven a algo, ¿ah? Ustedes. No, es Si que andas- alguien
tenía el micrófono activado y por eso sí escucho así. Oh, entonces, tengo la temperatura en mi estado 1. Esta presión absoluta es en mi estado 1 también. ¿Cuánto vale la temperatura en mi estado 1? 25. 25, pero ojo, esto de nuevo la tengo en unidades relativas, no absolutas. La tengo que transformar a grados Kelvin, que es la temperatura absoluta en el sistema internacional. Nada más le sumo 273.15 y la voy a tener en temperatura Kelvin. ¿Cuánto les da? 298.15. 298.15 grados Kelvin. Bueno, en Kelvin no se pone grados, son Kelvin nada más. Esta es la temperatura que voy a usar en la ecuación. ¿Qué más conozco? ¿Cómo es el volumen? ¿Constante? Constante, eso quiere decir que el volumen 1 es igual al volumen 2. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. No cambia mi volumen. ¿Qué más tengo? Dice, determine la temperatura del aire en el neumático después del viaje. ¿Qué temperatura me están pidiendo? La temperatura 2. La temperatura 2. Entonces, voy a ver si puedo borrar esto. Voy a borrar las transformaciones. Ya saben que las tengo que hacer porque las debo de tener en mi forma absoluta. Entonces, voy a poner mi ecuación, que es la que tengo arriba. ¿Por qué decidí tomar esta ecuación? Ya comenté por qué. Tengo dos estados. Tengo el estado 1 y el estado 2. Ahora, ¿qué pasa si el volumen 1 es igual al volumen 2? ¿Lo puedo eliminar? ¿Están de acuerdo? Porque pasaría, por ejemplo, si paso el volumen 2 dividiendo, es volumen 1 entre volumen 2, como es el mismo valor, pues se elimina. Mi ecuación para este caso en particular me quedará presión 1, temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Ya nada más despejo de aquí la variable que necesito. Nos quedan 2 minutos, vamos a tratar de terminarlo. ¿Qué me están pidiendo? La temperatura 2. ¿A qué es igual la temperatura 2? A la presión 2 que multiplica la temperatura 1, estoy despejando temperatura 2 sobre la presión 1. Nada más aquí que tengo que considerar que tanto presión 1 como presión 2 estén en las mismas unidades para poder eliminar. Sustituyendo valores voy a tener, ¿cuánto vale la presión 2? 315 kilopascales sobre, ¿cuánto vale la presión 1? 305 kilopascales. Todo esto multiplicando, ¿cuánto vale la temperatura 1? 298. 98.15 Kelvin. ¿Cuánto les da esta? Nos queda un minuto. Sería 315 por 298.15 entre 305. 307.92. Son 307.92. Estos son Kelvin. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Es mi temperatura que tendré yo en el estado 2. Si quiero transformar a temperatura centígrados, pues nada más le resto ¿cuánto? 273. ¿Y cuánto les da eso? 307.92 menos 273.15. Saquen sus calculadoras ahí. ¿Punto 15 o punto 5? Punto 15, 273.15. Les dije punto 5 ahorita. No estoy segura, pero me dio 64.23. Grados centígrados, no, es muy alta la temperatura, no puede subir tanto. A mí me dio Son 34.77. Sí, es más lógico. 34. Aquí de
A esperar que se integren todos. ¿Ya estamos? ¿Y el valor cuánto les dio? Ya se me borró aquí, ¿eh? Pero, bueno. Les dio la temperatura 2 nos dio un valor de 34.67, ¿verdad? Redondeado, tendremos un valor de 34.7 grados centígrados. Esa es la temperatura 2. Más o menos así usaremos las ecuaciones de estado. Lógico, vamos a ir desde un problema más simple hasta un problema más complejo. ¿Dudas? No por el momento. Ok. Vamos a entrar ya a compararlo. Nada más lo quise hacer para que vieran cómo uso la misma ecuación del gas ideal para cuando paso del estado 1 al estado 2. Aquí les pueden pedir calcular temperatura, les pueden pedir calcular presión, les pueden pedir calcular volumen, cualquiera de las tres. En este caso el volumen permaneció constante. Si no permanece constante, pues lo dejamos en la ecuación y los manipulamos por ahí. Ahora, vamos a entrar ya de lleno a lo que estamos haciendo, que sería comparar con sus tablas de vapor los valores que calculamos con la primera ecuación del gas ideal. Pero ahí viene la pregunta. Acuérdense que trabajamos mucho con agua y ya comenté por qué. Porque muchos de los instrumentos termodinámicos, de los equipos termodinámicos, usan agua en su sistema. Por eso van a encontrar que en muchos de los problemas va a haber agua. Puede ser también un refrigerante, o sea, el de los refrigerantes que se usan en los refrigeradores, en los aires acondicionados, etcétera. Tendremos tablas de vapor porque son muy usados. La pregunta sería, ¿el vapor de agua es un gas ideal? O sea, ¿cuándo un gas ideal va a ser aquel que cumpla con las condiciones de la ecuación que dimos del gas ideal? Lógicamente, hay gases que se van a retirar de ese comportamiento, hay gases que se van a acercar más al comportamiento ideal. La pregunta es, ¿el vapor de agua? Porque acuérdense que trabajamos mucho con tablas de vapor. ¿Es un gas ideal o no? Depende. ¿Depende de qué? Depende de dónde estemos ubicados. Su práctica que les voy a mandar hoy, que van a analizar la teoría cinética de los gases, van a ver cuándo un gas se puede considerar como un gas ideal. En general lo voy a mencionar, ustedes lo van a descubrir ahí en su experimento. Si tenemos presiones bajas, entre más baja sea la presión, más se va a acercar un gas al comportamiento ideal. Entre más alta sea la temperatura, más se va a acercar un gas al comportamiento de gas ideal. Entonces, ¿qué me va a decir yo si puedo usar la ecuación con un poco error o con mucho error? Me lo va a definir las condiciones de presión y temperatura que tenga el sistema que estoy analizando. Presiones altas hace que el gas se aleje del comportamiento ideal. Presiones bajas hace que el gas se acerque al comportamiento ideal. ¿Por qué? Pues lo van a ver en su experimento, porque si disminuyen la presión, las moléculas se van a alejar y van a tener menos interacción entre ellas. El problema de la desviación del comportamiento ideal es cuando las moléculas empiezan a interactuar entre ellas. Si hay interacción entre las moléculas, pues todas estas condiciones, presión, volumen, temperatura, se ven afectadas. Es por eso que a presiones, ¿cuándo puedo usar la ecuación? Cuando mis presiones sean altas. O cuando mis temperaturas, cuando mis presiones sean bajas. Presiones bajas van a hacer que las moléculas se separen más y no tengan interacción entre ellas. Temperaturas altas van a hacer que las moléculas se alejen más y no tengan interacción entre ellas. En otras palabras, ¿cuándo se va a acercar más un comportamiento de un gas a la idealidad? Cuando las moléculas estén más retiradas entre ellas, cuando tengan menos interacción. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo una presión es alta y cuándo una presión es baja?
Es pregunta para ustedes. ¿Cuándo consideramos una presión alta y cuándo consideramos una presión baja? La respuesta es, depende de cada gas. ¿Y depende de qué? Comparada con su presión en el punto crítico. O sea, este punto de las condiciones críticas que mencionamos en los días anteriores, esta presión me sirve para comparar si la presión es alta o la presión es baja. O sea, la comparo sobre esta presión de vapor. Pero en general, ustedes, la zona que observan gris en su gráfico, es esta zona de aquí, puedo considerar a mi gas como un gas ideal. En otras palabras, cuando esté alejado del punto de saturación a presiones altas, o sea, si tengo una presión de 5 megapascales que ya se está acercando a la presión ¿cómo se llama? De la presión crítica, entre más se aleje del punto de saturación que es más ideal va a ser el gas. A presiones bajas, ¿sí? Entre más se aleje, en general para todos los casos, entre más se aleje de este punto, las condiciones de mi gas se van a considerar un gas ideal, lo puedo considerar como gas ideal. Si las condiciones del gas están muy cerca a mi región del punto crítico, a esta región de aquí, entre más se acerque, entre esta presión suba más y se acerque más a la presión del punto crítico, más error voy a tener al usar la ecuación. No sé si me expliqué. Entre más me aleje yo de la presión de saturación, entre más baje yo en este domo hacia abajo, más se va a ajustar el gas a las condiciones del gas ideal. No sé si me explique. Igual en la temperatura. Entre más me aleje yo de esta temperatura, que es la temperatura del punto crítico, entre más me aleje, más el gas va a tener más comportamiento ideal. Por eso, si yo voy hacia acá, si estuviera yo en esta zona de 10 kilopascales, lo puedo considerar como un gas ideal porque estoy muy alejado de mi punto crítico de la sustancia. No sé si me explique. Entonces, la pregunta de si el vapor de agua es un gas ideal, pues depende de las condiciones que tenga yo en mi vapor. Si se acerca mucho al punto de las condiciones críticas, va a tener más error la ecuación. Si se aleja mucho de ese punto, va a tener menos error. En pocas palabras, bueno, no es cierto. En pocas palabras, no. En pocas palabras, a menores tones, mejor es el comportamiento ideal. A mayores temperaturas, mejor es el comportamiento ideal del gas. ¿Qué voy a comparar estas condiciones con las condiciones del punto crítico de la sustancia? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Ok. Entonces, se me cayó el iPad. Entonces, hay una forma de que yo puedo corregir el comportamiento ideal de un gas. O sea, si tengo un gas que no se comporte de manera ideal, puedo yo corregirlo con algo que se lo conoce con el nombre de factor de compresibilidad. Este factor de compresibilidad es una medida de la desviación del comportamiento ideal. O sea, el factor de compresibilidad me dice qué tanto se aleja el gas que estoy analizando del comportamiento del gas ideal. ¿Por qué estudiamos esto? Bueno, porque la ecuación del gas ideal que estamos nosotros mencionando es bien simple para manipularse. Por lo tanto, es muy conveniente de usarse. Sin embargo, pues los gases se desvían del comportamiento ideal cercanos a la región de saturación y al punto crítico, que es lo que comenté ahorita en el gráfico. O sea, si me alejo yo de esos puntos, entonces tendré error en mi ecuación. Esta desviación de temperatura y presión la podemos corregir introduciendo algo que se le conoce con el nombre de factor de compresibilidad y se representa con la letra Z. O sea, si yo conozco el factor de compresibilidad del gas y yo tenía con la ecuación el cálculo que hacía, tenía un error de un 20%, yo puedo reducir el error y llevármelo hasta un 2, un 3%,
un 3% conociendo el factor de compresibilidad de ese gas. Ese factor de compresibilidad, que es una medida del comportamiento ideal, se define de la siguiente manera. O sea, Z, aquí está, es igual a la presión por el volumen específico sobre R sobre T. Acuérdense que el volumen ideal, o sea, el volumen de un gas ideal, está dado por la ecuación del gas ideal, que es el volumen ideal sea RT sobre P. Vean, entonces, si yo, la ecuación del gas ideal, que es esta que está aquí, ¿qué diferencia tiene esta ecuación a la ecuación que presentamos al principio? Únicamente el factor de compresibilidad Z. Si yo introduzco ese factor de compresibilidad Z, que tiene varios, puede tener muchos valores, pero si ese Z vale 1, quiere decir que el gas es totalmente ideal. En realidad, Z es una relación entre el volumen actual, que es el volumen real. El volumen actual es el volumen real, o el volumen corregido, pues, del gas, y el volumen ideal. Si yo divido esos dos valores, me da el factor de compresibilidad Z. Y me va a dar 1 cuando el gas cumpla con las condiciones de un gas ideal. O sea, cuando el gas que yo estoy analizando esté en condiciones ideales, el factor de compresibilidad me va a dar Z. Si no, quiere decir que el gas tiene una desviación del comportamiento ideal. Sin embargo, si yo conozco el valor de Z, que el día de hoy vamos a aprender a determinarlo, yo puedo corregir el valor que yo calcule con la ecuación del gas ideal, lo puedo corregir y le puedo disminuir el error conociendo Z. Y ahorita vamos a ver cómo se determina Z. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes calcularan el valor del gas como lo hicimos ahorita. Ahorita calculamos temperatura, pero vamos a suponer que calculara el volumen. Con esta ecuación que está aquí, que es la definición del valor de compresibilidad, yo lo puedo despejar y dejarlo en la siguiente forma. Volumen actual. Acuérdense que el volumen actual es el volumen corregido. Va a ser igual a Z que multiplica al volumen ideal. Con esta ecuación yo corrijo el volumen y no nada más el volumen, puedo corregir cualquier otra propiedad del gas ideal. En otras palabras, este volumen ideal es el volumen que calcularía con la ecuación del gas ideal que di anteriormente. El volumen ya corregido, nada más lo multiplicaría por el valor del factor de compresibilidad Z. Entonces, aquí, vean cómo es bien simple. ¿Qué se hace complejo? Conocer cuánto vale Z. Si yo conozco cuánto vale Z y con ese Z multiplico el volumen ideal que calculé con la ecuación del gas ideal, estoy corrigiendo ese valor y disminuyendo su error a un valor más pequeño. No sé si me explique o si tienen dudas de esto. Acuérdense, Z me indica qué tanto se desvía el comportamiento ideal de un gas real, qué tanto se desvía de su comportamiento ideal. Eso quiere decir, si Z vale 0.5, voy a tener ahí un error en todo lo que calcule, un error del 50%, que es muchísimo. O sea, ese valor no me serviría para nada porque tiene mucho error. Sin embargo, si yo sé cuánto vale Z, puedo corregir esos valores. ¿Dudas? ¿O los estoy confundiendo? No, profe, todo bien. Ok, acuérdense pues, si yo calculo un volumen y lo multiplico por Z, el valor que obtengo es mejor. Tendré un valor corregido con el factor de compresibilidad. Bueno, pero ¿cómo determino ese valor? Es el objetivo del día de hoy. Bueno, son dos objetivos. Primero, el objetivo es que usar la ecuación del gas ideal para calcular propiedades, como lo hicimos con las tablas. Comparar esas propiedades con las de las tablas y luego corregir ese valor y hacerlo más aceptable con menor error. ¿Cómo determino el valor de Z? Para determinar el valor de Z necesito conocer dos propiedades importantes del gas, que es, bueno, tres propiedades. La presión reducida, la temperatura reducida y el volumen reducido de la sustancia.
¿Cómo se calculan esas propiedades? Vean, la definición es que la presión reducida la voy a calcular dividiendo la presión que tenga mi sistema entre la presión crítica. ¿Dónde está esa presión crítica? En la tablita que les mostré al principio, la tabla número 1. O sea, para una sustancia determinada, esta presión crítica tiene un valor, que acuérdense que es en el domito que tenía, en este domito que está aquí, es la presión que tiene la sustancia en ese punto. O sea, en este punto yo tengo la temperatura crítica, tengo la presión crítica y tengo el volumen crítico. Eso quiere decir que esos son valores que salen, son valores determinados, que son medidos. Los tengo en las tablas, son tabulados. Entonces, si yo conozco presión reducida y temperatura reducida, puedo determinar el factor de compresibilidad Z. ¿Cómo voy a calcular la presión reducida? La presión que tenga mi sistema la divido entre la presión crítica de la sustancia que viene en la tabla número 1. ¿Sí o no? Lo mismo para la temperatura reducida. ¿Cómo calculo la temperatura reducida? Voy a dividir la temperatura de la sustancia entre la temperatura crítica. Acuérdense, esta temperatura de la sustancia es un dato que le da su problema. La temperatura crítica viene de las tablas de propiedades de la sustancia. No de las tablas de vapor, de la tablita que vimos ahorita donde viene el valor de R. Esta es un dato de su sistema. La presión crítica la determino por medio de tabla. Entonces es bien fácil calcular la presión reducida y la temperatura reducida. Nada más divido la propiedad de mi sistema entre esa misma propiedad crítica. Y lo que hago esto es que ya con estos valores puedo comparar para cualquier gas. ¿Dudas? No, profe. ¿A dónde queremos llegar con esto? Queremos llegar a poder determinar el valor de Z, el factor de compresibilidad, y poder corregir el valor de mi gas calculado con la ecuación de mi gas ideal. Si el gas que estoy trabajando tiene presiones muy bajas, pues no voy a necesitar corregir porque no me va a dar error. Pero si estoy en presiones altas comparadas con la presión del punto crítico, pues me da mucho error la ecuación del gas ideal. Con Z lo puedo corregir. Hay un principio que se le conoce como principio de estados correspondientes que dice lo siguiente. El factor Z, o sea, el factor de compresibilidad Z, para todos los gases es aproximadamente el mismo. Si lo mido a presiones y temperaturas reducidas. O sea, que quiere decir que si yo comparo el factor de compresibilidad Z con las presiones reducidas y temperaturas reducidas, el valor es muy parecido para todas las sustancias. Eso quiere decir, pues, que yo puedo tener valores tabulados para Z, sí, independientemente del gas que estoy usando, siempre y cuando lo maneje en presiones y temperaturas reducidas. No la presión que me dé mi problema, no la presión que tenga mi sistema. ¿Sí lo copiaron por ahí? Sí, profe. Fíjense, no nos desviemos del objetivo. El objetivo de lo que estamos viendo es que podamos nosotros ahora, en lugar de leer los valores de la tabla, calcularlos. ¿Por qué tendríamos que calcularlos? Porque no los tengamos a la mano en una tabla. Esa sería la única razón por qué tendríamos que calcularlo. Porque si lo tengo en las tablas, el valor de las tablas es mejor. Luego, introducimos la primera ecuación, que es la ecuación del gas ideal, pero ya dijimos que para condiciones determinadas, esta ecuación tiene mucho error. Por lo tanto, metemos una nueva definición que es el factor de compresibilidad, que es el que me va a ayudar a corregir el error que es generado por la ecuación del gas ideal. Nada más para que no se me pierda en lo que estamos haciendo. Bueno, esto que ven aquí son unas tablitas de donde vamos a determinar. La tabla que vamos a usar es más compleja que esta, pero aquí para que la puedan ver. Aquí son diferentes sustancias, metano, etileno, etano, o sea, son muchos gases, pero ustedes pueden ver que para unas condiciones de temperatura o de presión reducidas, por ejemplo, para esta línea que está aquí, que es una temperatura reducida
de 1.5. Ojo, las temperaturas reducidas y las presiones reducidas no tienen unidades, son valores adimensionales, porque divido la propiedad entre la misma propiedad, tienen las mismas unidades, son valores adimensionales. Pero para un mismo valor, no importa el tipo de gas, aquí lo podemos ver, el comportamiento es igual para todos, o más o menos igual para todos los gases. O sea, varía, pero varía con la temperatura reducida o con la presión reducida. Por ejemplo, a una temperatura reducida de 1.20, el comportamiento baja. Pero sin embargo, vean que dentro de la curva quedan todos los gases que están aquí. O sea, sus valores son iguales. ¿Sí o no? Bueno, la tablita que vamos a usar es muy parecida con esta, porque si yo conozco dos cosas, vean, en la parte de abajo viene la presión reducida de la sustancia. Yo la conozco porque la voy a calcular dividiendo la presión del sistema entre la presión crítica. Luego, si yo le vamos a suponer que mi sustancia tenga un valor de una presión reducida de 3.5, estaría ubicado aquí, ¿sí o no? Ahora, vamos a suponer que yo leo la temperatura reducida de esa sustancia. No leo, la calculo, divido la temperatura del sistema entre la temperatura crítica y obtengo que su temperatura reducida vale 1.5. Con estos dos valores, yo entro a mi gráfico hasta donde llegue la curva de 1.5, me fui chueco. Es que aquí es bien difícil escribir, ¿eh? Subiría con el valor de la presión reducida hasta, bueno, se supone que debe ir derecho, hasta el valor de la temperatura reducida, que es este gráfico. Luego de ahí salgo a mi gráfico y aquí leo el valor, aquí este eje, el eje de la Y, es la gráfica de Z. Entonces, ¿cuánto vale Z para esas condiciones? Aproximadamente 0.8. ¿Sí o no? Eso quiere decir que si ustedes calcularon el volumen de una sustancia con la ecuación del gas ideal y les dio, vamos a poner 3, no voy a poner unidades. Este valor que calcularon tiene error, pero yo lo podré reducir porque el volumen real de la sustancia, no real, pero el volumen de la sustancia en las condiciones que tengo va a ser igual a Z por el volumen ideal. O sea, este volumen con menos error, multiplicaré Z, que vale 3, por el volumen, no, perdón, Z, ¿cuánto valió? 0.8 por 3, no estoy poniendo unidades de nada, nada más para que vean. Esto me daría un valor de 2.4. Y este valor que tengo aquí es el valor ya corregido para el volumen que calculé con la ecuación del gas ideal. Sí queda más o menos claro el proceso que vamos a hacer. Sí, profe. Sí. Si dan de cuenta, yo calculo la propiedad con la ecuación del gas ideal que ya di. Pero esa, si tengo temperaturas bajas y presiones altas, va a tener error. Entonces, una forma de disminuirla es calcular Z. ¿Cómo calculo Z? Lo determino más bien con esta tablita. Y tengo que calcular la presión reducida de la sustancia, obtengo un valor, subo por mi tablita donde tope con la gráfica de la temperatura reducida y lo leo a la izquierda. Y ese va a ser mi valor de Z. En este caso, esto me indica que el valor real de la sustancia es un 80% del valor ideal. ¿Sí o no? Ahora, estas tablas no las necesito tener como aquí marcada para todas las sustancias, porque el comportamiento es el mismo para todos los gases. ¿Puedo borrar? Entonces me dicen si se cansan de oírme. Esos valores de Z los vamos a leer en una carta que se llama Carta Generalizada de Compresibilidad de Nelson Obert. Así se llama esta carta. Ahí lo vamos a leer. Y viene en sus tablas. Búsquenlos en sus tablas. Los van a encontrar. Déjenme ver si lo tengo aquí. Los van a encontrar así. Es un grafiquito verde. Búsquenlos. ¿Ya lo encontraron?
Búsquenlo en sus tablas. No tengo la página. Ah, sí. No se ve. 922, creo. Nada más quiero que la busquen para asegurarme que sí lo tienen, que sí va incluida en sus tablas. ¿Sí están por ahí? Sí, profe. Sí tienen sus tablas. Digo, sí vienen estas cartas. Yo sí lo tengo, Yo profe. también, profe. Ok. Vean que vienen dos. Es la misma, nada más que la primera que tienen, la número A, son para presiones bajas. Cuando la presión reducida está entre 0 y 1. Vean, aquí dice bajas presiones. Presiones reducidas entre 0 y 1. O sea, aquí tienen en la parte de abajo entre 0 y 1. Lógicamente, si la presión que calculé no está en estos valores, pues me cambio de tabla. Y la otra es para presiones intermedias, cuando la presión está entre 0 y 7. Las presiones reducidas están entre 0 y 7. Entonces, la tabla es la misma. O sea, el proceso que vamos a seguir es el mismo. Ojo para su examen. Ahí mismo en la tablita viene cómo calcular su presión reducida y su temperatura reducida. El volumen no lo puse ahí, pero aquí viene cómo se calcula el volumen reducido. Es el volumen entre R, que multiplica la temperatura crítica entre la presión crítica. Ahí vienen sus tablas, entonces no lo necesitan tener porque ahí lo tienen en las tablas, cómo calcular esos valores. No sé si me explique, o sea, no quiero confundirlos. Esta tablita me va a permitir determinar el valor de Z y con ese corregir las propiedades que estoy calculando con la ecuación del gas ideal para condiciones donde tenga más errores de ecuación. ¿Sí o no? Más o menos, profe. Disculpe, profe, creo que tiene su micro apagado. Perdón, yo estuve, hable y ustedes no escucharon nada. Va de nuevo todo. Toda la clase. No, vean, nada más fue este pedacito. Les decía que el gráfico que están viendo ustedes está más complicado. Está más complicado porque vienen aquí dos gráficos en uno. Viene el de temperatura reducida, que está aquí, y el volumen reducido, que está aquí. Y acá abajo pues ya tenemos la presión reducida. Pero identifíquenlo por ahí. ¿Cuál es cuál? Vean, el volumen reducido es la línea punteada. La gráfica de líneas punteadas. Punto 2, punto 2, 5, punto 3. Pues este valor responde a esta línea que va aquí. ¿Sí o no? Luego, la temperatura es esta, que es la línea completa, que no está fragmentada. En este caso aquí tengo el valor de 5 y va disminuyendo. 2.5, 2, 1. O sea, corresponde a esta línea que no está punteada. 1.6 corresponde a esta línea que no está punteada. ¿Sí? Aquí el 1.3 corresponderá a toda esta línea que no está punteada. Entonces, la línea punteada es ¿cómo se llama? La línea punteada es el volumen reducido, la línea completa es la temperatura reducida. Abajo tengo la presión reducida, todos estos valores que están aquí, y en el eje de la Y, aquí leo el valor de Z.
Ya nos va a sacar otra vez. Les digo que se pasa bien rápido la clase. A mí se me hace, yo creo que a ustedes no. ¿Dudas? No, profe. No. Yo creo que sí tienen muchas, pero ¿cómo se llaman? Aclarar. Ah, bueno, antes, esta es la tablita que les comentaba ahorita, no, no es cierto. No, ni la tengo. Esta es la misma tabla, ¿eh? Nada más que esta está en blanco y negro. Para usarla ahorita. Bueno, de la carta de compresibilidad que acabamos de ver, podemos considerar lo siguiente. A presiones muy bajas, o sea, donde la presión reducida es mucho menor a 1, los gases se comportan como un gas ideal, sin considerar la temperatura. Lo que ya comenté, a temperaturas altas, o sea, mayores a 2, en las temperaturas reducidas, es posible suponer una buena precisión del comportamiento ideal. A ver, permítame. Permítame porque ¿sí me escuchan? Sí, profe. Oigan, no sé qué pasó, me entró una llamada y me sacó. ¿Sí me escuchan? ¿Lo sacó ustedes también o no? Bueno, ¿en qué estábamos? Ya hasta no supe en qué estamos. Estábamos viendo la diapositiva de las consideraciones de la carta de compresibilidad. Ya se me borró todo, espérenme. La otra vez también sucedió eso y ya no pude regresar. A ver, vamos ahí.
Ahí se ve. Sí, profe. Sí. Ok. Vamos a hacer ¿qué les parece si hacemos un ejemplo para que quede claro? Sí, a mí me parece bien. Vamos a hacer un ejemplo, pero vamos a usar todo desde las tablas para que vean cómo funcionaría todo esto. Sí se ve. Ahí estamos, ¿no? Estábamos en esta, déjeme la termino. Estábamos aquí, precisamente. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Ok, estamos en esta diapositiva. Aquí es lo que me permite decidir si mi gas se comporta de manera ideal o no. ¿Con qué? Con los valores de las presiones reducidas que calculé. La número 1 dice que a muy bajas presiones reducidas, o sea, mucho menor de 1, los gases se van a comportar como gas ideal, sin considerar la temperatura. O sea, si ustedes tienen presiones reducidas mucho menor a 1, más pequeño que 1, pues casi ni tienen que corregir, no tienen que hacer nada de esto, porque el comportamiento va a ser de gas ideal. O sea, pueden calcular sus valores con la ecuación del gas ideal, en la número 1. Número 2, a temperaturas altas. Si su temperatura reducida, que fue la que calcularon, les da mayor a 2, entonces la precisión que tenemos es buena del comportamiento ideal, independientemente de la presión, excepto que la presión sea mucho mayor a 1. O sea, esto es lo que me va a permitir checar si la ecuación que estoy usando, el gas ideal, tiene buena precisión. Y ya comenté la número 3, que la desviación de un gas ideal respecto al comportamiento ideal es mayor cerca del punto crítico. O sea, si mis valores de las presiones reducidas y temperaturas reducidas se acercan a las críticas, pues entonces ni para qué usar la ecuación del gas ideal, que va a tener mucho error. Sí, bueno, esto no lo voy a ver. Esta es la tablita que les comentaba. De aquí vamos a sacar las temperaturas críticas, presiones críticas. Vamos a hacer un problema. Ahí está. Dice, determina el volumen específico del refrigerante 134A a 1 megapascal y 50 grados centígrados. Aquí voy a agregar un inciso C, ABC, con la tabla de vapor, o la tabla de datos que hemos usado. Las tablas le voy a poner, para tener las 3 situaciones y poderlas comparar. Vamos a hacer primero el inciso C, que es el que ya saben. Dice, determina el volumen específico. Nada más vamos a determinar el volumen para no meternos en más cosas y que quede claro primero cómo se usa esto. Ahora, ya no es agua, es el refrigerante 134A. Y estas son mis condiciones de presión y de temperatura. Primero voy a hacer el inciso C, lo voy a calcular con las tablas de datos. Eso ya lo saben hacer. ¿Cuánto les da? ¿Sí lo saben hacer o no? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Entonces, vamos a hacerlo primero con tablas. Es lo que ya hemos hecho hasta ahorita. Vamos a hacer el inciso C. Entonces, se van a una presión de 1 megapascal y una temperatura de 50 grados. Se pueden ir al vapor saturado, a la presión que tienen aquí y compararlo con la temperatura, si es que lo tengan. Si no, se pueden ir, pero acuérdense, ahora tiene que ser el refrigerante 134A, ahora es ese gas, así se llama este refrigerante. ¿Quién está ya en sus tablas? Yo, profe. ¿Y ya lo ubicaron estas condiciones o no? Puede ser que no venga. Si no viene, váyanse a las tablas del refrigerante 134A, a las tablas de vapor sobrecalentado, a 1 megapascal
y entre paréntesis va a estar la temperatura de saturación. Lo comparan ahí con la temperatura de 50 grados. Déjenme ver si tengo la tabla yo. Déjenme checarlo. Es esta, ¿no? Ah, sí, sí, es 134A y la presión es de 1 megapascal, ¿no? Estaríamos aquí. A ver, nada más díganme si me están siguiendo. Sí, yo sí. Es la tabla A13 y es refrigerante sobrecalentado. ¿Por qué me fui al sobrecalentado? Porque creo que yo no lo encontré en estas condiciones en vapor saturado. 134A es la página 920. Y luego aquí se van a la condición que tenemos, que es de 1 megapascal, ¿sí o no? Es aquí. ¿Sí están todos ubicados ahí? Observen que entre paréntesis tengo la temperatura de saturación. ¿Cuánto vale la temperatura de saturación? 50, ¿no? No. La de saturación es la que estoy encerrando aquí. La 39. temperatura de saturación para una presión de 1 megapascal es de 39.37. Pero ¿cuánto vale la temperatura de mi sistema? 50 grados. 50. Por lo tanto, ¿qué tipo de vapor tengo? Vapor saturado, No, sobrecalentado. sobrecalentado, porque lo tengo a una temperatura más grande que la temperatura de saturación. Lo tengo a 50. Entonces, estaré trabajando en esta línea que está aquí. ¿Sí o no? ¿Qué me piden? El volumen. Pues nada más lo leo de aquí. ¿Sí están o no? Esta es la línea del volumen. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Cuánto vale el volumen? 0.0. Anótenlo, ¿no? Para que me lo pasen ahorita. ¿Ya lo anotaron? Sí, ya. Ok, lo voy a borrar aquí. Y nos vamos. Si alguien tiene duda, pregunte. Este es otro problema. Es este, ¿verdad? Vean, el inciso C les dije que con las tablas y el inciso C no viene aquí porque es lo más fácil. Uf, ¿qué pasó? C con las tablas. Por lo tanto, ¿cuánto vale el volumen? Porque me está pidiendo el volumen específico. El volumen específico, pásemelo por favor. Es 0.021.796. Y sus unidades son Metros cúbicos sobre kilogramo. estamos trabajando en el Sistema Internacional de Unidad. Este sería mi valor leído en las tablas. Es lo que ya saben hacer. Ojo, este valor es mi 100%. ¿Qué quiere decir? Que no tiene error. Si yo quiero comparar cuánto error tiene mi ecuación, lo comparo con mi valor de la tabla. Lógicamente que no tiene sentido porque si yo tengo el valor de la tabla ya no lo tendré que calcular con ninguna ecuación. ¿Están de acuerdo? Lo estoy poniendo para que vean y podamos comparar los valores que hacemos o que calculamos con la ecuación del gas ideal. ¿Sí o no? Sí. ¿Dudas hasta aquí? No. No. Ahora, No, ¿qué les parece si lo calculamos con la ecuación del gas ideal? O sea, el inciso A. ¿Sí? ¿Qué ecuación vamos a usar? Pues la que dijimos, presión por volumen específico es igual a R por T. ¿Qué conozco? Voy a despejar. El volumen específico va a ser igual a R por T sobre P.
¿Sí o no? Ahora, este valor de R tendré que ir a la tabla y buscar R, ¿cuánto vale para el refrigerante 134A? Váyanse a su tabla, por favor, y búsquenlo a la tabla 1, donde vienen las condiciones de R, los valores de R. ¿Quién lo tiene ya por ahí? Eso lo vamos a leer en la tabla, en las tablitas Es número 1. 0.081, ¿no? 0.081 cerrado. No, 0.08149. 49. ¿Y qué unidades tiene, por favor, ahí? Deben ser kilopascales metro cúbico. Chéquenlo. Sobre kilogramo Kelvin. Chéquenme las unidades. Yo tengo que es kilojoules sobre kilogramo por grados Kelvin. Ok, una cosa, kilopascal por metro cúbico es igual a kilojoules. Anoten esto, por favor. Es más, chéquenlo abajito de su tabla, ahí dice esto. Chéquenlo con letritas chiquitas. Kilopascal por metro cúbico es igual a kilojoule. Por lo tanto, estas unidades también son de kilojoule sobre kilogramo grado Kelvin. Voy a usar la de kilopascales porque tengo presión y voy a usar metros cúbicos porque voy a calcular volumen. No sé si me explique. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ya, pues nada más sustituimos valores. Mi volumen va a ser igual a R que vale, o sea, estoy usando esta ecuación. R que vale 0.08149 kilopascales metro cúbico sobre kilogramo grado Kelvin, que multiplica ¿qué? A la temperatura. ¿Cuánto vale mi temperatura? ¿Cuánto? 50 grados centígrados. ¿Pero la puedo usar así? No hay No. que pasar No. la Kelvin, ¿no? Tiene que ser absoluta. Entonces, a 50 le voy a sumar 273.15. ¿Cuánto les da la temperatura absoluta? Ojo, pongan ahí su nota. 323.15. ¿300 qué? 23.15. 323.15. Pongan ahí una nota. Estos son Kelvin. No puedo usar temperaturas que no sean absolutas en mis. Entonces, aquí por 323.15 Kelvin. Sobre la presión, ¿cuánto vale la presión? ¿Un megapascal? 1 megapascal, pero ojo, R la tengo en kilopascales. Entonces, para que se me pueda eliminar esta megapascales, lo tengo que poner en kilopascales. ¿En cuánto? ¿A cuánto corresponde? 1 megapascal en kilopascales. Son 1000, 1000. ¿no? 1000 kilopascales. Este es el valor que voy a usar. ¿Por qué lo tengo en kilopascales? Porque necesito que se elimine con mis valores de R, con mis unidades de R. Entonces, estos van a ser entre 1000 kilopascales. ¿Dudas hasta aquí? Se eliminará, ojo, se eliminará kilopascales, kilopascales con kilopascales, Kelvin con Kelvin, y como es un volumen específico, quedará en metro cúbico sobre kilogramo. ¿Cuánto les da? Ayúdenme con su calculadora. Páseme el valor. $0.0263. 0.0263. ¿Qué más? 1410.4.
14 le voy a poner. Chéquenme a todos, por favor. Estos son metros cúbicos sobre kilogramo. Este sería el valor del volumen específico calculado con la ecuación del gas ideal. Compárenlo con este. Tiene que ser parecido. Nada más que va a tener error. ¿Cómo lo puedo comparar? Hagan una regla de 3. El valor de arriba es el 100%, o sea, 0.021796 es igual al 100%. ¿Por qué es el 100%? Es el que no tiene error. 0.026314, ¿qué porcentaje será? Hagan esa regla de 3, ¿cuánto les da? X. Sería 0.026314 por 100 entre 0.021796. ¿Cuánto les da X? Esto que estoy haciendo es nada más para que vean qué porcentaje de error tengo comparado con el valor medido en las tablas. ¿Sí están por ahí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Cuánto les da X? Es una regla de 3. 0.026314 por 100 entre 0.021796. A mí me da 120.72. Ok, ¿qué quiere decir este valor? Lo voy a redondear en 120. Quiere decir que mi valor que yo calculé con la ley del gas ideal está arriba 20% del valor real. O sea, tengo un 20% de error positivo más 20% de error. ¿Sí lo ven? Si solo lo calculara con la ecuación del gas ideal, tendría un 20% de error. ¿Sí o no? Por eso me da 120%. Tengo 20% de error arriba. Entonces, quiere decir que el volumen que estoy calculando está arriba 20% más que el valor real. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Entonces, ya tenemos el de las tablas, ya lo saben hacer, nada más lo leemos. El de la ecuación del gas ideal también está muy fácil, nada más sustituimos valores, nada más hay que checar ahí que las presiones sean absolutas y las temperaturas sean absolutas. El número 3, que es el inciso B aquí, es corregir con la carta de compresibilidad. ¿Qué les parece si lo hacemos y aquí le dejamos el día de hoy? Ya casi nos va a sacar, ¿verdad? Sí, profe. Entonces vamos a hacer el inciso C. Voy a borrar anoten este valor porque me lo van a pasar. Este lo vamos a usar. El que calculamos ahorita con la ecuación del gas ideal. Acuérdense que lo voy a corregir conociendo el valor de Z. Voy a borrar yo, ustedes por ahí me lo pasan ahorita. ¿Puedo borrar? Sí. Muy Sí, bien. yo creo que ya. Muy bien, ahora vamos a hacer el inciso B con la carta de compresibilidad generalizada. Para este caso, ¿qué necesito? Necesito también leer en su tablita número 1, van a buscar la presión crítica de la sustancia y la temperatura crítica. ¿Cuánto les da para el refrigerante 134A? Pásenmelos, por favor, ¿no? Eso Creo lo leen que directo. la Sí. temperatura es de 374.2. Muy bien, estos son Kelvin, deben venir ahí en unidades absolutas. Esta la leen de su tabla,
de propiedades, la número 1. ¿Cuánto vale la temperatura crítica? Pues no, perdón. Ya me dieron, lo puse mal. Déjeme ver dónde borro. Temperatura crítica, pásemelo de nuevo. Sí, es de 374.2 374.2. Kelvin. ¿Cuánto les da la presión crítica? 4.059. 4.059. ¿En qué unidades viene? Megapascales debe venir. Sí, viene en ¿Sí, megapascal. o no? Ahora, ¿qué voy a hacer con estos valores? Voy a calcular lo que necesito para leer Z. Voy a calcular mi presión reducida, que va a ser igual a la presión de mi sistema entre mi presión crítica, y voy a calcular mi temperatura reducida, que va a ser igual a mi temperatura de mi sistema sobre mi temperatura crítica. ¿Sí o no? ¿Qué presión tengo en mi sistema? 1 megapascal. Pascal. Entonces va a ser aquí 1 megapascal que divide a la presión crítica, y la presión crítica son 4.059 megapascales. ¿Cuánto les da esto? 0.246. 246. Vean, ya tengo mi presión reducida. Es bien fácil calcularla. Ahora voy a calcular mi temperatura reducida. ¿Cuánto vale la temperatura de mi sistema en grados Kelvin? Es la que calculamos ahorita. Son 50 más 273. Redondeado, pues. 323.15. Kelvin. Acuérdense, aquí se elimina megapascales y megapascales y me queda en unidades adimensionales. ¿Cuánto vale la temperatura reducida? Es la temperatura de mi sistema entre la temperatura crítica, que valía 374.2 Kelvin. ¿Cuánto les da esa división? 0.863. Y ya, con estos dos valores, entro a la tablita verde que viene por ahí. Se me va a borrar ahorita. Ustedes me pasan estos valores, porque se me olvidan. ¿Sí? Punto 86, lo voy a redondear, punto 86 y punto 24.6, que sería un punto 25. Me los pasan ahorita, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? ¿Cuál es mi objetivo con estos dos valores? Determinar Z en la tabla de compresibilidad, en la tablita verde que viene ahí los gráficos. ¿Cuánto vale Z? Si conozco Z, lo multiplico por el volumen que calculé con la ecuación del gas ideal y queda mi volumen corregido. Voy a pasarme aquí a la tabla, ¿eh? Voy a borrar, ahorita me pasan estos valores. ¿Sí los anotaron ya? Sí, ya los anotamos. Sí, profe. Ok, ahorita me los pasan. Entonces, se irían a su tablita esta. ¿Cuánto vale la presión reducida? 0.246. Entonces sería en esta tabla, ¿están de acuerdo? Porque esta ya es de presiones reducidas más grandes, sería en esta que está aquí. Entonces me voy a ubicar en esta tablita, me voy a ubicar en el valor que calculé. Pásenmelo otra vez, ¿cuánto vale? 246. Fíjense, 246, 21, 22, 23, 24, aquí es 24, ¿sí o no? 246 sería, pues no sé, pero más o menos por aquí. Ustedes me dicen si no, ¿eh? Esa rayita la voy a llevar hasta que tope con mi temperatura reducida, que valía ¿cuánto? 0.863. Entonces busco mi temperatura reducida de 0.8, ¿qué? 86. Vean, estoy aquí, son estas líneas. Aquí está 0.85, vean. Estos son los valores de las temperaturas reducidas. Estos gráficos que van perdón, de las temperaturas reducidas, sí. Son estos valores. Me ubico en punto 86. Si este es punto 85, punto 86 estará más o menos 80. Lo voy a leer aquí.
en el 85. Estaría más arribita del 85. Y con ese valor salgo a mi gráfico. ¿Cuánto vale Z? Léanlo en el eje de las X, ahí donde aparece la flechita, más o menos, ¿eh? No, aquí no lo puedo leer muy bien, no lo puedo. Ustedes ahí en sus gráficos y con sus buenos ojos lo pueden leer mejor. Nada más vean, abajo entro con la presión reducida, subo hasta que topo con la línea de la temperatura reducida y leo a la izquierda. ¿Cuánto les da? Está choquilla mi línea. Más o menos como 0.25, ¿no? No, como 20. Si aquí es 0.8. Ah, no, estaba leyendo mal. No, hay que leerlo en el eje de la Y. Z vale. No. Cada rayita vale 1, ¿no? Cada rayita será- en el eje. ¿No será como 0.84? Como 0.84 más o menos, porque cada rayita vale 1.8, o la rayita arriba 0.81, 82, 83, más o menos 0.84. Este es el valor que ando buscando. ¿Dudas? Ya casi nos va a sacar, ¿no? Ya vamos a terminarlo, porque si no lo vamos a terminar. Esto es lo que ando buscando, el valor de Z. Ya nada más multiplico, voy a salirme de aquí. Anótenlo, por favor. ¿Ya puedo borrar? Sí. Ok. Sí. Estamos, es este, ¿va? Este problema. Estamos en el inciso B. ¿Para qué hicimos todo? Para calcular Z, y Z vale 0.84. El volumen corregido va a ser igual a Z por el volumen ideal. ¿Cuál es el volumen ideal? El que calculamos con la ecuación del gas ideal. ¿Cuánto nos dio en el inciso anterior? Fue 0.026 Ajá. 314. Metros cúbicos sobre kilogramo. Ahora, ya nada más multiplico por Z, el volumen corregido va a ser igual a Z, que vale 0.84 por 0.02631.4 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Cuánto les da el valor ya corregido del volumen? 0.02210. 0.02210. 10. Ahora, compárenlo con el que leímos en las tablas, en el inciso C, el primero que hicimos, y hagan su regla de 3. ¿Qué error tenemos aquí? Aquí ya se corrigió el error. Este sería mi volumen corregido con el factor de compresibilidad, que es más bueno que el que sacamos con la ecuación del gas ideal. Nos quedan 10 minutos. Ya quiero terminar con esto porque tengo clase ya ahorita con el otro grupo. ¿Dudas? No, profe. ¿Cuánto nos dio el valor de las tablas? Pásenmelo. El que leímos primero. Nos dio un valor de 0.021796. 0.021. 796. Esto es el 100% porque este no tiene error. El que calculamos ahorita, ¿qué error tiene? Hagan una regla de 3. ¿Cuánto vale X en este caso? 101.41. ¿Qué error tenemos ya corregido? ¿Cuál es el error que tenemos ahorita? Positivo 1.41%. Vean, reducimos el error de 20% que teníamos a un error de 1.41. Es mejor este valor. ¿Sí quedó claro? Sí. La próxima clase haremos más problemas de estos, porque nos falta reafirmarlo.
El día de hoy les voy a mandar la práctica y les voy a mandar los problemas de las tablitas, ya, los de las anteriores, de tablas de vapor. ¿Dudas? Les voy a pedir que prendan sus cámaras ya para despedirnos, porque rápido entro a la otra clase. ¿Cómo ven? ¿Se está complicando todo o vamos bien? No se asusten, ¿eh? Todavía viene más difícil, esto no es nada. Pero pero no vamos a ver, como no van a una ingeniería, no vamos a ver las ecuaciones más complejas. No. Nada más quiero que tengan una idea de esto. Con que sepan sacar gas ideal y que lo sepan corregir, vean cómo corregimos a un error de 1%, pues no es nada, son valores buenos. Entonces, si no hay dudas y si hay también, nos vemos mañana. Porque quiero comer algo, aunque sea una fruta, antes de la siguiente clase. Sí, cualquier cosa me la mandan por el chat. Muy bien, profe, hasta el jueves. Porque ahora ni tomé agua y ando todo con la garganta ya toda seca. Espero que no lo esté confundiendo. Si están confundidos, no se preocupen, vamos a hacer más ejemplos y van a salir las dudas. Nos vemos ya, ahora sí. Les encargo nada más su nombre en el chat y ya con eso nos vemos. Hasta luego, que les vaya bien. Nos vemos, bye. Estoy esperando que salgan todos, ¿eh? A ver quién se quedó dormido. Profe, ¿el nombre era aquí o en el de WhatsApp? En el WhatsApp, por favor. Hasta luego. Hasta que nos vemos.